Damos comienzo al tema de vías de conducción nerviosa. Comenzamos con la vía motora. La vía motora se divide en tres: una vía motora piramidal o somática, una vía motora extrapiramidal y una vía motora visceral. En relación a la vía motora piramidal, esta se origina a nivel de la corteza cerebral, dando fascículos como el fascículo córtico-espinal y el córtico nuclear. El fascículo córtico-espinal estimula todos los músculos flexores a través de sus neuronas e inhibe a los músculos extensores. Esto se produce a nivel de todo el cuerpo, miembros superiores, inferiores, cuello y tronco. A nivel del fascículo córtico nuclear, está más bien relacionado con los núcleos motores de los pares craneales. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver que puede existir un seguimiento de los cambios visuales, una función motora voluntaria de la deglución, de la masticación. En cambio, en la vía extrapiramidal, que es un sistema más complejo, tenemos además tres vías: una vía córtico-estriada, una vía estriada troncoencefálico-espinal y una vía córtico-póntico-cerebeloso-espinal. En la segunda vía, en la vía estriada troncoencefálico-espinal, vamos a tener fascículos que se van a formar: el fascículo tectoespinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal y el rubro espinal. Uno de los fascículos que nos llama la atención es el vestíbulo espinal, que va a excitar a los músculos extensores de todo el cuerpo. Es todo lo contrario al córtico espinal y va a inhibir a los músculos flexores. Vamos a ver que además el tecto espinal es un facilitador de los músculos contralaterales e inhibe los homolaterales. El tecto espinal se encarga de los movimientos de la cabeza asociados a los reflejos visuales. El retículo espinal es un facilitador sobre todo a nivel del tono muscular en relación a los segmentos cervicales. Y el fascículo rubro espinal se va a encargar de la flexión y el tono muscular solamente de los miembros superiores. El fascículo olivoespinal se va a encargar de los movimientos de la cabeza con los miembros superiores. En relación a los niveles de integración motora, el nivel más alto en relación a la jerarquía motora funcional, tenemos el nivel cerebral. A nivel cortical, donde se origina la vía piramidal, que tiene básicamente una función motora voluntaria. A nivel subcortical, que tenemos la vía extrapiramidal, que tiene la función de mantener el balance, la postura y el equilibrio. Aquí tenemos el triángulo del equilibrio formado por tres fascículos: el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el retículo espinal. A nivel troncal, este nivel troncal mantiene el tono postural. El nivel cerebeloso mantiene la coordinación o la ataxia y el nivel medular mantiene la motilidad refleja. El fascículo córtico espinal, su primera neurona se encuentra a nivel de la corteza cerebral. Un tercio de los fascículos se originará del área 4 de Brodmann, un tercio también se va a originar del área 6 de Brodmann y el área motora suplementaria, y otro tercio de los fascículos se va a originar del lóbulo parietal. Solo el 3% se van a originar de las células gigantopiramidales de Best. La segunda estación neuronal vamos a tener a la célula motora del asta anterior de la médula espinal, es decir, esta vía termina en la médula espinal. En relación a la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar o geniculada, esta primera neurona, esta primera estación neuronal se va a originar en el tercio inferior del área 4 de Brodmann, y la segunda estación neuronal vamos a tener a nivel de los pares craneales. Entonces, esta vía termina a nivel de los núcleos motores. El homúnculo significa hombrecillo en el cerebro, básicamente es el director de la orquesta. Esta es una representación pintoresca y gráfica de la importancia de la función motora de cada parte del cuerpo. Por ejemplo, donde manejamos una motilidad voluntaria muy fina, o este tipo de motricidades a nivel de los dedos, por eso la representación es con mayor tamaño. Tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. La vía piramidal desciende de la corteza cerebral por la corona radiada hacia la cápsula interna. En la imagen inferior estamos viendo una tractografía con una resonancia magnética donde nos muestra la integridad de las fibras, la disposición de las mismas e incluso nos da la funcionalidad. A nivel de la cápsula interna, el fascículo córtico-espinal va a descender por el brazo posterior. En cambio, el fascículo córtico-nuclear va a descender por la rodilla de la cápsula interna. El fascículo córtico-espinal, una vez que ha pasado la cápsula interna, llega al mesencéfalo y cruza por la parte media. En cambio, el córtico nuclear llega a cruzar por el pie del mesencéfalo. A nivel del puente se invierte la relación y en el puente el fascículo córtico espinal llega a cruzar por el pie
y el córtico nuclear llega a cruzar por la parte media. A nivel de la médula oblonga, sobre todo a nivel de su tercio inferior, el fascículo córtico espinal llega a cruzar, el 90% de las fibras cruzan y forman la vía piramidal cruzada. El 10% formaría la vía piramidal directa. En cambio, el fascículo córtico nuclear llega hasta el tronco encefálico y en el tronco encefálico cruza. A este nivel va a unirse a todos los núcleos motores exceptuando al 1, al 2 y al 8. Todos los núcleos van a recibir fibras del tracto córtico nuclear de ambos hemisferios. Sin embargo, a excepción del par 7 y del 12 que van a recibir de un solo hemisferio. Los tractos córtico-espinales están formados por 1.026.630 fibras nerviosas en promedio, donde la mayoría están mielinizadas y la mayoría, al 90% de ellas, cruzan. A nivel del bulbo podemos ver en la cara anterior la pirámide que forman o las pirámides que forman el fascículo córtico espinal. Sabemos que el 90% de las fibras van a cruzar, entonces van a formar el fascículo córtico espinal lateral o piramidal cruzado que va a discurrir por el cordón lateral de la médula. El 8% de los fascículos va a corresponder al fascículo córtico espinal anterior o piramidal directo o también denominado fascículo de Turcotte. En cambio, existe finalmente un 2% de fascículos ipsilaterales que no cruzan y que discurren por la parte lateral, se denomina fascículo de Barnes. Observamos la tractografía del fascículo córtico espinal con la integridad de sus fibras. En relación al fascículo córtico nuclear, finalmente la mayor parte de los núcleos reciben fibras corticales bilaterales, a excepción del núcleo facial del 7 y del par 12. La interrupción de esta vía puede producir paresis de los músculos correspondiente a una parálisis pseudovulvar. La importancia de las vías motoras radica sobre todo en la lesión de las neuronas motora superior o motora inferior. Aquí estamos viendo lesiones de la neurona motora superior que se caracteriza por parálisis. Si observamos, la lesión radica en la corteza cerebral. Y si tenemos una monoparesia, observamos una parálisis del miembro superior derecho y la lesión estaría en la corteza del lado izquierdo de manera muy focalizada porque solo afecta el miembro superior. Pero cuando vemos la diplegia, observamos una parálisis de ambos miembros inferiores y a nivel de la corteza también existe una afección bilateral muy focalizada porque corresponde solo a miembros inferiores. En cambio, vemos en una hemiparesia la afección del miembro derecho, inferior derecho y superior derecho, y la lesión estaría en el lado izquierdo, ¿no?, de la corteza cerebral de manera más difusa. En la tetraparesia observamos una parálisis de los 4 miembros superiores e inferiores, observando una lesión difusa de la corteza cerebral a nivel motora bilateral. Esta parálisis es de tipo espástica, existe hiperreflexia cuando se toman los reflejos y existe un signo de Babinski positivo que consiste en la dorsiflexión de los dedos al estímulo plantar. Y aquí normalmente se considera esto normal hasta los 2 años de edad, pero es un signo de Babinski positivo por encima de los 2 años de edad considerado como patológico. La lesión de la neurona motora inferior radica en una lesión sobre todo del asta anterior donde se ubica la neurona motora inferior, también de la raíz anterior del nervio o del nervio periférico. La parálisis es de tipo flácida, existe arreflexia, es decir, sin reflejos, y existe además una atrofia muscular. La vía extrapiramidal. Esta vía comienza en el área 6 de Brodmann y en su trayecto va con varios relevos neuronales que forman cadenas. La mayoría de ellas pasa por la médula, pero no pasa por las pirámides pulvares, que es una de las características. Es responsable de todos los movimientos asociados automáticos, regula el tono muscular, la postura, el equilibrio y generalmente causa movimientos involuntarios cuando hay lesiones, movimientos espontáneos, alteraciones del tono muscular como el temblor del Parkinson. Característicamente, el sistema extrapiramidal es un sistema antiguo filogenéticamente. Nuevamente, la vía motora extrapiramidal no pasa a través de las pirámides vulvares. Su función es mantener el balance, la postura, el equilibrio, controlar los movimientos involuntarios. Y vamos a ver que también mantiene el tono muscular y los movimientos asociados a cualquier tipo de movimiento voluntario.
Está formado por dos regiones, una región cortical cerebral y los núcleos subcorticales como el globus pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular, el núcleo rojo o el núcleo o la sustancia negra. Facilita e inhibe las reacciones motoras ajustando los movimientos. En la vía extrapiramidal tenemos la vía córtico-estriada que comienza a nivel del área motora primaria, premotora, sensorial somática. Envía sus fibras hasta el cuerpo estriado, que está constituido por el putamen y el núcleo caudado. De este cuerpo estriado se envían fibras hacia el globo pálido, un lugar donde se concentra la información, y de aquí hacia el tálamo, al núcleo ventrolateral y al núcleo anterior del tálamo, y del tálamo hacia la corteza nuevamente, y se forma este circuito. Esta es la vía directa de la vía córtico-estriada. Existe una vía indirecta donde además participa la sustancia negra y el núcleo subtalámico para enviar la información a través de las fibras al núcleo pálido y de esta al tálamo y del tálamo a la corteza. Como observamos, este circuito entonces está formado por corteza, estriado, pálido, tálamo y corteza nuevamente. La vía estriado troncoencefálico médula espinal es una de las vías extrapiramidales donde a partir de la información premotora va al cuerpo estriado y del cuerpo estriado al globo pálido. Todos los impulsos van a ser emitidos hacia los núcleos de niveles inferiores. A partir de esta vía se van a formar numerosos tractos. Esa es la característica más importante. Por ejemplo, el tracto tegmental central, que se va a formar de la unión de las fibras provenientes de la sustancia negra, el núcleo rojo y el globo pálido. Y el resto de los tractos vamos a verlos a continuación. Vemos el fascículo rubroespinal, que se origina del núcleo rojo y que hace su paso por el cordón lateral de la médula espinal. Este fascículo tiene una decusación, un cruce que se denomina decusación tegmental anterior y que además termina en los segmentos medulares cervicales. Controla el tono de los músculos flexores de los miembros superiores contralaterales. También tenemos el fascículo retículo espinal, originado de la formación reticular de la manera directa, y también de la médula oblonga de la manera indirecta. Esta va a ser su paso por el cordón anterior muy cerca de la cesura anterior. También termina en los segmentos cervicales controlando el tono muscular. Vamos a ver que el fascículo tectoespinal se origina a nivel de los núcleos del techo y esta tiene una decusación tegmental posterior, también termina en los segmentos cervicales. Y se encarga de los movimientos coordinados, movimientos de la cabeza con los reflejos visuales. Por último tenemos el fascículo vestíbulo-espinal, que se origina de los núcleos vestibulares, que va a hacer su paso por la parte anterior del cordón lateral de la médula espinal y que va a controlar todo el tono extensor de los músculos de todo el cuerpo, porque este fascículo, a diferencia de los anteriores, termina en todos los niveles de la médula espinal. En cambio, los otros terminan hasta el segmento cervical. Aquí vemos la decusación tegmental anterior del fascículo rubroespinal. En la imagen B vemos el haz central de la calota y en la imagen C toda la compleja vía extrapiramidal. La vía córtico-ponto-cerebeloso-espinal, esta se origina a nivel de la corteza cerebral de todos los lóbulos, a nivel del área premotora, prefrontal, del área temporal 21 y 22, del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. Se van a formar fascículos unidos, un fascículo frontoparieto-póntico y el fascículo temporo-occipito-póntico, que llegan obviamente hasta los núcleos del puente. A nivel de los núcleos del puente se generan nuevas fibras que van a cruzar la línea media para llegar a la corteza del cerebelo, al neocerebelo. Aquí hacen una sinapsis con las células de Purkinje y el núcleo dentado del cerebelo. Posteriormente se emiten fibras que van a salir por los pedúnculos cerebelosos superiores para luego entrecruzarse y terminar en los núcleos rojos, en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico y posteriormente llegar hasta la corteza del área 4 y 6 del lóbulo frontal. Vamos a ver que también a partir de estos núcleos del puente se van a originar fascículos como el rubro espinal que van a llegar a los segmentos medulares. La vía córtico-pontocerebral se origina en todos los lóbulos
a través de los tractos, el tracto frontoparieto-póntico y el temporo-occipito-póntico, que van a terminar en los núcleos del puente. Hacen su paso por la cápsula interna, terminan en los núcleos del puente y de aquí se originan fibras que van a ir hasta los núcleos centrales del cerebelo y posteriormente a la corteza cerebral. De la corteza cerebral salen nuevas fibras por los pedúnculos cerebelosos superiores que se entrecruzan llegando hasta el núcleo rojo, al núcleo ventral lateral del tálamo óptico, y de estas fibras llegan hacia el área 4 y 6 de Brodmann del lóbulo frontal. De los núcleos del puente van a emerger fascículos que van a llegar a la médula, como por ejemplo el rubro espinal, por el cual también hacen su paso. La vía motora visceral tiene dos núcleos, una que sería la columna gris intermedio lateral de la médula espinal, que va desde el primer segmento torácico hasta la segunda lumbar. De estas se emiten fibras preganglionares que son mielínicas, que van a llegar a la segunda neurona, que se localiza en los ganglios de la cadena simpática. De estos ganglios se emiten fibras postganglionares, que habitualmente son amielínicas y que llegan a todos los órganos viscerales. Entramos a las vías ascendentes. Las fibras aferentes se dividen en dos, las de origen medular, que ingresan a través de los nervios espinales y ascienden por la médula hasta la corteza cerebral, y las de origen troncular, que penetran a través de los nervios craneales. En la imagen vemos una tractografía de las vías ascendentes en una resonancia magnética. Las vías aferentes de origen medular se dividen en vías conscientes, que tienen tres estaciones neuronales. Una que sería a nivel del ganglio espinal, segundo a nivel del cordón dorsal de la médula espinal y tercero a nivel del núcleo talámico. Y la segunda sería la división de las vías inconscientes, que no pasan por el núcleo talámico, sino está destinada directamente al cerebelo. A su vez, esta vía ascendente se divide en vía sensitiva exteroceptiva superficial, que está constituida por la vía táctil protopática simple, la termoalgésica y la táctil epicrítica fina. En cambio, la propioceptiva o profunda es una vía que está constituida por una vía propioceptiva consciente, inconsciente y la vía visceral. Como vemos, todos los fascículos ascendentes son de forma consciente. Por ejemplo, la termoalgésica a través del fascículo espinotalámico lateral, el del tacto leve y de presión, que es táctil protopática, se transmite a través del espinotalámico anterior, que es una sensación consciente. También tenemos la sensación consciente de la posición de los músculos y las articulaciones, un tacto discriminativo y de vibración a través del fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme del cordón posterior. Y por último tendríamos la sensación, que es de manera inconsciente, que se transmite hacia el cerebelo a través de los fascículos espinocerebeloso posterior directo y el espinocerebeloso anterior cruzado, que son los únicos que se transmiten de manera inconsciente. Además de estas vías ascendentes, tenemos las del tracto trigeminal y las vías de la sensibilidad visceral. Como vemos, las del cordón posterior o de la columna posterior son el fascículo de Gold y Burdach, y las del sistema anterolateral son el espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. Los estímulos que son muy bajos van a ser percibidos por mecanorreceptores. Esta información va a ser inhibida por interneuronas de la médula espinal. En cambio, los estímulos que son altos y que alcanzan un umbral doloroso van a ser percibidos por receptores denominados nociceptores. A nivel de la sensibilidad termoalgésica tenemos nociceptores como, por ejemplo, el receptor o corpúsculo de Ruffini, que va a percibir el calor, el de Krauss, que va a percibir el frío, y las terminaciones libres, que van a percibir el dolor. Sus axones de estas neuronas van a llegar a la primera estación neuronal, que está dispuesto en los ganglios espinales. De los ganglios espinales se emiten axones que van a llegar al asta posterior de la médula, donde van a hacer una sinapsis con el núcleo gelatinoso. Del núcleo gelatinoso se emiten axones que cruzan en sentido contralateral hacia el cordón lateral de la médula espinal y posteriormente ascienden formando el fascículo espinotalámico lateral. Este fascículo espinotalámico lateral va a terminar en el núcleo ventroposterior lateral del tálamo, donde se encuentra la tercera estación neuronal. De esta tercera estación neuronal se emiten radiaciones que cruzan por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar al área somestésica.
el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Bueno, dentro de estos fascículos tenemos fascículos que se van a diferenciar. Por ejemplo, el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. El neoespinotalámico está formada por fibras de tipo A delta que van a transmitir rápidamente la información hacia la corteza, transmiten la intensidad, la ubicación y la duración del dolor. Por ejemplo, aquí se transmite el dolor punzante. En cambio, el paleoespinotalámico, vamos a ver que está formado por fibras de tipo C y estas van a transmitir una reacción o van a desencadenar una reacción de desagrado, de alerta o de miedo frente al dolor. Aquí se transmite la sensación de dolor quemante prolongado. La vía táctil protopática simple tiene las mismas estaciones neuronales, pero a nivel de los receptores cambia. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini para la presión, el corpúsculo de Meissner y las terminaciones a nivel de los folículos pilosos. En la segunda estación neuronal hace sinapsis con el núcleo propio. Este fascículo espinotalámico anterior va a ascender por el cordón anterior de la médula espinal y se va a unir al lemnisco medial en la médula oblonga. Posteriormente tiene la misma terminación en el área somestésica 1, 2 y 3 de Brodmann. Como hemos visto, la diferencia sería a nivel de los receptores y a nivel de la función. Una sería del dolor y de la temperatura termoalgésica y la otra sería de presión o de tacto simple o de tacto protopático grosero. La vía de la propiocepción consciente, tacto epicrítico y sensibilidad vibratoria tiene diferentes receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, terminaciones encapsuladas en ligamentos, tendones y articulaciones. Tenemos al corpúsculo de Meissner que va a percibir el tacto fino, las vibraciones, tiene un umbral muy bajo. De esta la información viaja por los axones a la primera estación neuronal que se ubica en los ganglios espinales. De ahí se emiten axones que van a ingresar a la médula espinal por el cordón posterior, formando el fascículo delgado de Gracil y el cuneiforme. A nivel de la médula oblonga llegan a la segunda estación neuronal que corresponde a los núcleos delgado y cuneiforme. De estas se van a emitir axones que van a hacer una decusación sensitiva, van a cruzar al lado contralateral y de ahí ascienden en forma de lemnisco medial. Este lemnisco medial, estas fibras van a terminar a nivel de la tercera estación neuronal en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. De ahí se emiten radiaciones que cruzan por la cápsula interna a nivel de su brazo posterior para terminar en el área somestésica 1, 2 y 3 de Brodmann. Cuando se produce una lesión a nivel del cordón posterior, entonces hay alteración de la sensibilidad vibratoria, táctil discriminativa y también hay alteración de la posición de las extremidades inferiores, dando lugar a algunas alteraciones de la marcha como ataxia locomotriz, como lo que sucede en el tabes dorsal. La vía de la propiocepción inconsciente es aquella que regula el tono muscular y también la estática a través de tres fascículos como el tracto espinocerebeloso dorsal o vía directa, el tracto espinocerebeloso ventral o vía cruzada y el cúneo cerebeloso. Esta información se genera a través de los receptores de los usos neuromusculares y del órgano tendinoso de Golgi. Esta información es llevada por los axones a la primera estación neuronal que se localiza en el ganglio espinal. De ahí se emiten axones que van a llegar al núcleo dorsal en la vía directa o columna de Clark. De la columna de Clark se emiten axones que van a formar el tracto espinocerebeloso dorsal porque ascienden por la parte posterior del cordón lateral de la médula espinal hasta llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. En cambio, en el tracto espinocerebeloso ventral o cruzado, al llegar a la médula espinal, cruzan en sentido contralateral para llegar al núcleo basal externo, que sería la segunda estación neuronal, y de la segunda estación neuronal los axones van a formar el tracto espinocerebeloso ventral, que cursa sobre todo por la parte anterior del cordón lateral de la médula espinal, llegando al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. En cambio, el fascículo cúneo cerebeloso es aquel que, si bien llega a la médula espinal por el cordón posterior, asciende hasta la médula oblonga, donde se hace sinapsis con el núcleo cuneiforme o accesorio, y de ahí parten fascículos que llegan al cerebelo formando el fascículo cúneo cerebeloso. Todos estos fascículos tienen diferente función. Por ejemplo, el fascículo cúneo cerebeloso lleva la propiocepción del cuello y del miembro superior. En cambio, el fascículo espinocerebeloso anterior o cruzado va a llevar la función sobre todo de la propiocepción de los miembros inferiores.
y el fascículo espinocerebeloso posterior o directo va a llevar la propiocepción de la región torácica y lumbar. En ambas vías se describe una tercera estación neuronal que correspondería a las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y posteriormente a los núcleos centrales del cerebelo como la cuarta estación neuronal. De esta cuarta estación neuronal parten fascículos que van a llegar al núcleo rojo y al núcleo ventral lateral del tálamo óptico. La trigeminal está formada por componentes sensitivos del quinto, séptimo, noveno y décimo par. Tienen la función de conducir la sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva de la cara. En relación a la sensibilidad exteroceptiva que lleva el dolor, la temperatura, tacto y presión, lo hace a través de la percepción de terminaciones libres y capsulares que llevan la información a través de la raíz sensitiva del trigémino hacia la primera estación neuronal que constituye el ganglio trigeminal, que se va a localizar en la caverna de Meckel o caverna trigeminal. De esta estación neuronal parten axones que van a ingresar por el tronco encefálico a nivel medio pontino y los fascículos ascendentes van a llegar hasta la segunda estación neuronal que está constituida por dos núcleos, el núcleo sensorial principal o sensitivo principal del trigémino y el núcleo trigémino espinal. El núcleo sensorial principal o sensitivo principal del trigémino va a tener la función de conducir el tacto epicrítico discriminativo y el tacto protopático. En cambio, el núcleo trigémino espinal, que se localiza a nivel de todo el bulbo hasta la sustancia gelatinosa de C1 y C2, va a conducir sobre todo la sensibilidad termoalgésica y del tacto. De estos núcleos se emiten axones que van a cruzar al lado contralateral formando luego el tracto trigémino talámico anterior o lemnisco trigeminal. En cambio, algunas otras fibras ascienden directamente formando el lemnisco trigeminal dorsal o tracto trigémino talámico posterior, que van a llegar al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y del núcleo posteromedial del tálamo se emiten axones que van a llegar hasta el área 1, 2 y 3 de Brodmann. La sensibilidad propioceptiva de la región de la cabeza, es decir, la conducción de la presión, la sinestesia de los dientes, el periodonto, el paladar blando, las cápsulas articulares, los impulsos de los músculos masticadores, de los músculos faciales y extraoculares, esta información va a llegar hasta la primera neurona localizada a nivel del núcleo mesencefálico del quinto par. Del núcleo mesencefálico parte la información hasta llegar a la segunda estación neuronal, que sería el núcleo ventral lateral posteromedial del tálamo. Los receptores de la vía olfatoria son los cilios olfatorios que van a ser estimulados por sustancias que se encuentran en el mucus. Mientras más mucus, menos posibilidad de estimular a los cilios olfatorios. Los cilios son nada más que las dendritas de las neuronas olfatorias. Las neuronas olfatorias aquí constituyen la primera estación neuronal. Esta primera estación neuronal se localiza en una área amarillenta que se llama pituitaria amarilla. Esta se va a localizar en la parte superior de las fosas nasales por encima de la concha nasal superior. De estas van a partir axones que van a formar los nervios olfatorios, que son fibras amielínicas que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. Esta es la lámina cribosa. Y estas van a llegar hasta el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio se tienen tres tipos de células: las células mitrales, en penacho, y las granulares. Las dendritas de estas células más las fibras olfatorias van a formar lo que se denomina el glomérulo sináptico. De las células mitrales, los axones van a formar los tractos olfatorios. Los tractos olfatorios, que van desde la terminación del bulbo olfatorio, atraviesan por la cara inferior del lóbulo frontal, como se ve en esta imagen. Atraviesan la cara inferior del lóbulo frontal por el surco olfatorio y antes de llegar a la sustancia perforada anterior se van a dividir en tres estrías: una estría olfatoria lateral, una estría olfatoria medial y una estría olfatoria intermedia. La estría olfatoria lateral es aquella que va a llegar a la corteza olfatoria primaria, que está constituida por el lóbulo piriforme y el núcleo amigdalino. La estría olfatoria medial es aquella que va a cruzar hacia el bulbo olfatorio contralateral y además va a tener conexiones con el epitálamo, con el hipotálamo y el tronco encefálico, implicadas en la función sobre todo alimentaria. Y por último, la estría intermedia es aquella que va a terminar como un pequeño tubérculo a nivel de su extremo terminal. Área 28 de Brodmann es el área olfatoria secundaria y va a recibir conexiones del área
olfatoria primaria. A través de esa interrelación se van a interpretar todas las sensaciones olfatorias. Finalmente, el sistema olfatorio no es solo un receptor de olores, sino también que activa, sensibiliza otros sistemas neuronales que son sustrato de respuestas emocionales y patrones conductuales. Así, los olores pueden evocar reflejos autonómicos como la salivación, la secreción de jugos gaseosos. Los receptores de la vía óptica son los conos y los bastones que se van a localizar a nivel de la retina. En la retina se tienen 10 capas y una de ellas contiene los conos y los bastones. Si observamos en el fondo de ojo, vamos a observar que en la parte central del polo posterior de la retina existe un área amarillenta denominada mácula. Es el lugar donde se localiza la mayor parte de los conos que tienen la función de la visión diurna, y periféricamente a esta se encuentran los bastones que son encargados de la visión nocturna. Inmediatamente de forma medial a esta encontramos un área denominada papila. Se localiza medialmente a 2 o a 4 milímetros. Es el lugar de la emergencia o el nacimiento del nervio óptico. Esta papila estaría constituida por los axones de las células ganglionares. La primera estación neuronal estaría constituida por las células bipolares, que son capaces de conectar los conos y los bastones. Estos conos y los bastones se conectan con las células ganglionares a través de estas células bipolares que también se ubican en la retina. Entonces, la segunda estación neuronal estaría constituida por las células ganglionares que van a dar origen al nervio óptico. Los nervios ópticos derecho e izquierdo se fusionan para formar el disco óptico que se va a localizar entre el piso y la pared anterior del tercer ventrículo. Con este espacio se relaciona. Posteriormente, del quiasma óptico emergen lo que se denominan los tractos ópticos. Estos tractos ópticos van a llegar al cuerpo geniculado lateral, que es un lugar donde se regula la transmisión de los estímulos visuales. Y de este cuerpo geniculado lateral se emiten radiaciones ópticas que van a llegar hasta el área 17 de Brodmann visual, que ocupan la cisura calcarina. Los campos visuales se dividen en dos, en una parte interna nasal y en una parte externa temporal. Vamos a ver también que la retina se divide en una retina nasal interna y en una retina temporal externa. El campo visual interno va a estimular en la región temporal externa de la retina, y sucede todo lo contrario con el campo temporal externo, va a estimular la parte interna de la retina. De aquí se originan fibras entonces temporales y nasales. Las fibras temporales, estas marcadas en lila, vamos a ver que no sufren un entrecruzamiento y van por la parte lateral hasta la misma corteza de ese lado. En cambio, las fibras nasales se originan y van por la parte interna, sufren un entrecruzamiento en la parte media del quiasma óptico y estas van a llegar al lado contralateral. En cuanto a las lesiones, si tenemos una lesión a nivel del nervio óptico, lo que vamos a tener es una ceguera de ese lado. En cambio, si tuviéramos una lesión como un tumor de hipófisis que comprima la parte media del quiasma óptico, vamos a tener una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque las fibras nasales son las que van a estar completamente abolidas en su transmisión. Si se tienen lesiones a nivel de los tractos ópticos, lo que vamos a tener es pérdida de la visión del lado temporal y pérdida de la visión del lado nasal contralateral. Eso se denomina hemianopsia homónima. Cuando tenemos lesiones a nivel de las radiaciones ópticas, lo que vamos a tener es cuadrantomnopsias homónimas. Los reflejos pupilares, miosis, que significa contracción de la pupila se vuelve más pequeña, y midriasis, que se denomina dilatación de la pupila. Estos reflejos pupilares, al percibir un estímulo visual, se cierran o se abren de acuerdo a la cantidad de luz que penetre. Estos reflejos se deben a que hay comunicación de las fibras que vienen del tracto óptico con la región pretectal del mesencéfalo y con los tubérculos cuadrigéminos superiores. Cuando estimulamos con la luz una de las pupilas, esta se cierra y automáticamente se cierra la otra. Este es un reflejo consensual. Cuando ambas se cierran, esta significa que hay una conexión bilateral de los núcleos pretectales. Los movimientos de la cabeza relacionados al estímulo visual básicamente tiene una conexión del sistema visual con la médula cervical. Para que exista estos movimientos de la cabeza, tiene que haber esta conexión con la médula cervical. El reflejo de acomodación para objetos lejanos y para ver objetos cercanos se debe a los núcleos del motor ocular común y los autonómicos pupilares.
En la vía auditiva, las ondas sonoras van a golpear la membrana timpánica y se va a transmitir a través de la cadena de huesecillos. Este golpeteo del estribo con la ventana oval va a mover la perilinfa y la endolinfa que se encuentra a nivel del conducto coclear. Y este líquido va a mover la membrana tectórea que toca los cilios del órgano de Corti que está en todas las rampas del conducto coclear. Los sonidos que son muy bajos van a ser percibidos a nivel del vértice del conducto coclear y los sonidos que son de intensidad alta van a ser percibidos a nivel de la base del conducto coclear. Estos van a emitir la transmisión, la información al ganglio coclear, que sería la primera estación neuronal ubicada a nivel del modiolo o la parte central del conducto coclear. Del ganglio coclear se van a emitir axones que van a formar el nervio coclear, que estos van a salir del hueso temporal para ingresar por el surco bulbopontino. El nervio coclear al ingresar por el surco bulbopontino se bifurca en dos para llegar a los núcleos cocleares ventral y dorsal. De estos núcleos cocleares se emiten fascículos que van a cruzar transversalmente formando así el cuerpo trapezoide. Aquí vamos a tener otros dos núcleos que sería el núcleo olivar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide. Estos tres núcleos, ya los núcleos cocleares, el núcleo olivar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide, se emiten fascículos que van a formar un gran fascículo que es el lemnisco lateral. El lemnisco lateral es la vía auditiva principal que termina a nivel del tubérculo cuadrigémino inferior. Del tubérculo cuadrigémino inferior se emiten fascículos que llega al núcleo geniculado medial y del núcleo geniculado medial se emiten radiaciones auditivas que llegan al área auditiva primaria constituida por el área 41 y 42 de Brodmann. Por las conexiones de esta vía con el núcleo del nervio facial, existe el cierre de los párpados frente a un ruido intenso. Por la conexión con los núcleos motor ocular común y la médula espinal, existe el movimiento de la cabeza hacia el sitio donde se produce el ruido. Las células receptoras se localizan en tres lugares: en el utrículo, en el sáculo y en los conductos semicirculares. A nivel del utrículo y el sáculo, estas células ciliadas y su masa gelatinosa se dispone en forma de máculas. A nivel del utrículo y sáculo, estos van a percibir sobre todo el equilibrio estático que está relacionado con la posición de la cabeza. En cambio, los conductos semicirculares a nivel de su ampolla tienen unas crestas que son células ciliadas que el líquido endolinfático va a movilizarlas y esta va a transmitir el equilibrio cinético o en movimiento. Los nervios que van a dar origen son nervios utriculares, saculares y ampulares que van a ir hasta la primera estación neuronal que corresponde al ganglio vestibular ubicado a nivel del fondo del conducto auditivo interno. De este ganglio vestibular se va a originar lo que es el nervio vestibular, que ingresa por el surco pontocerebeloso. Al ingresar el nervio vestibular se divide en fascículos ascendentes y descendentes que se van a comunicar con la segunda estación neuronal que está constituida por los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4, uno superior, uno inferior, uno medial y uno lateral. De estos van a partir fascículos que van a llegar a la tercera estación neuronal ubicada a nivel de la corteza del lóbulo flóculo-nodular del cerebelo. De esta estación neuronal llegarían hasta la cuarta estación neuronal que está constituida por los núcleos del techo. De los núcleos del techo se emiten fascículos, sobre todo del núcleo lateral, que van a llegar hasta la asta anterior de la médula espinal, formando el fascículo entonces vestíbulo espinal. Este nervio vestibular también tiene conexiones. Los núcleos vestibulares se conectan con los otros pares craneales como el oculomotor, el cuarto par y el sexto par a través del fascículo longitudinal medial para tener movimientos coordinados de la cabeza y de los ojos. También existe una conexión con el área 5 y 6 de Brodmann del giro postcentral mediante un relevo a través del núcleo ventral posterolateral del tálamo. Es de ahí que se cree que la corteza también regula de forma consciente dónde está la posición en el espacio. La conexión de los núcleos vestibulares con el núcleo oculomotor va a explicar los movimientos involuntarios rítmicos de los ojos en sentido contrario a la lesión de la laberintitis. A esto se denomina nistagmos. También existe conexión con el núcleo dorsal del vago, lo que va a generar náuseas y vómitos y mareos cuando sucede
una afección en el laberinto. Finalmente, por la conexión con el núcleo dorsal del vago, se van a generar mareos, náuseas, vómitos, lo que sucede en la laberintitis. En la vía gustativa, los receptores se van a localizar a nivel de las papilas gustativas. Estas papilas gustativas pueden ser las fungiformes, las galiciformes, las filiformes, las foliadas, y dentro de ellas vamos a encontrar a las células receptoras. En la parte superficial salen por el poro gustativo, que es la parte superficial de la lengua, las microvellosidades de estas células receptoras. Vamos a poder percibir lo dulce, lo amargo, lo salado, lo ácido, en diferentes partes de la lengua. Los estímulos gustativos van a ser recogidos por tres nervios: el nervio facial del tercio anterior de la lengua por delante de la vena lingual, el nervio glosofaringeo del tercio posterior de la lengua por detrás de la vena lingual, y el nervio vago va a recoger todos los estímulos de la epiglotis y el paladar. Estos nervios van a llegar hasta la primera estación neuronal, a los ganglios de los diferentes nervios, al ganglio geniculado del facial, al ganglio inferior del glosofaringeo y al ganglio inferior del nervio vago. De aquí se emiten axones que van a llegar al tracto solitario. En la parte superior del tracto solitario, también denominado núcleo solitario o núcleo gustativo, de aquí se emiten fascículos, un fascículo muy importante que es el tracto solitario talámico o el tracto gustativo talámico, que va a llegar hasta el tálamo, al núcleo ventral posteromedial del tálamo. De este núcleo, que constituiría la tercera neurona o la tercera estación neuronal, se va a proyectar al córtex gustativo, al área 43 de Brodmann. Es más fácil conducir cuando se conocen las vías más complejas.